Muy buenas, volvemos a tener fin de semana de carreras viajando a Abu Dhabi, ese circuito de Yas Marina, y por supuesto vamos a hacer aquí un buen análisis. No olvidéis suscribiros que mañana hablaremos de las curvas, las zonas críticas de este circuito y pasado mañana sobre los reglajes, cómo adaptar los coches a un circuito así y de esa forma ver quién puede ir un poquito mejor este fin de semana. Así que empezando con los datos de hoy, pues vemos que tenemos un circuito de una longitud ahora sí más normalita. No es un circuito tan largo como el de Las Vegas, por eso se dan más vueltas que Las Vegas. Vamos a tener en total 58 vueltas, es decir, es un circuito más o menos medio, en torno a 60 vueltas podemos decir que es un circuito de longitud media que no es demasiado largo ni demasiado corto. Así que volvemos a un circuito bastante equilibrado, no solo en este aspecto, sino en bastantes otros que vamos a ver a continuación. Además, como curiosidad, la distancia entre la meta y el primer punto de frenada ahora sí es más generoso, se puede adelantar incluso en esos primeros metros, aunque por supuesto siguen siendo importantes las primeras curvas, que otra vez tenemos curva 1, 2 y 3 enlazadas justo en la salida. En cuanto al número de curvas, son 16, no está mal, estamos cerquita de la media. Recordad que se redujeron el número de curvas para hacer el trazado más fluido hace bastante poco y nos quedan en torno a 3 curvas por cada kilómetro de circuito. No está mal, no es un valor precisamente alto, podríamos considerarlo de los circuitos poco densos en cuanto a cantidad de curvas, pero bueno, no estamos al nivel de Las Vegas, ni mucho menos al nivel de Monza, pero claro, tampoco nos acercamos mínimamente a los de Hungría, Zandvoort, Mónaco y demás. Entonces, bueno, un circuito también bastante equilibrado en este aspecto, igual que lo es también en el reparto de curvas. De estas 16, 7 son hacia la derecha, por lo tanto 9 son hacia la izquierda, no está del todo mal y además es un circuito de poquitas curvas de baja velocidad, así que un par para un lado, una para el otro concretamente, y bueno, es verdad que tampoco son de muy baja velocidad como podemos tener en otros trazados. De lo que sí hay bastante más curva es de velocidad media, más hacia la izquierda, y de alta velocidad, más hacia la derecha. Por lo tanto, el reparto de la degradación también debería estar bastante equilibrado, es decir, que no tengamos un desgaste extremo en un neumático y el resto estén perfectamente. Por supuesto, va a haber un neumático que se desgaste especialmente, pero no se van a quedar muy lejos los otros. Por lo tanto, en cuanto a los reglajes, que hablaremos de ellos, como decía antes, pasado mañana, tampoco necesitamos equilibrar mucho la degradación, no tenemos que buscar pues una compensación en la temperatura de los neumáticos extrema, ni mucho menos como a lo mejor sí que puede pasar, por ejemplo, en el circuito de Las Vegas. Además, hay que frenar 9 veces para esas 16 curvas. Quizás se reduzca un poco, hay algunas que a lo mejor simplemente levantando un poquito el pie del acelerador ya se puedan tomar, no haga falta ni siquiera tocar el freno. Esto lo veremos también cuando hablemos de los reglajes, porque vamos a hacerlo utilizando gráficos de telemetría para que entendáis bien cómo es una vuelta y demás. Entonces, bueno, son 9 frenadas, son muchas, tened en cuenta que alguna de ellas puede incluso desaparecer, una o dos al menos, y de esas 9 frenadas, 2 son muy fuertes. Hay otras 2 que también se podrían considerar más o menos fuerte porque se llega a mucha velocidad, pero es una curva, la que hay a continuación, bastante abierta, de velocidad media, incluso media tirando alta, entonces por eso no es una curva muy cerrada. Por ejemplo, la que tenemos después de la recta más importante del circuito y que termina en una chicane cerrada, que ahí hay precisamente 2 de las curvas cerradas que hemos visto antes, de baja velocidad, pues esa frenada sí que es muy fuerte, lógicamente. Y respecto a esto, tened en cuenta que el porcentaje de vuelta en el que estamos tocando el freno es del 18%, es un porcentaje muy alto, es de los circuitos en los que más tiempo se va precisamente tocando ese pedal del freno, por 2 motivos: por la cantidad de frenadas fuertes y casi fuertes que hay, porque evidentemente si tienes que frenar casi a los 100 metros, incluso un poquito más del vértice, pues vas a ir, pues eso, 100 metros tocando el pedal del freno. No es lo mismo que dar pequeños toquecitos como pasaba en otros circuitos. Por lo tanto, si a esto le sumamos que además hay otras curvas en las que tienes que ir atacándola poco a poco con un poquito de freno, como puede ser la nueva curva 9, la explicaremos mejor mañana, pues esto hace que sea un circuito en el que el freno es bastante importante. ¿Qué podemos esperar entonces del acelerador? Pues todo lo contrario, muy poquito porcentaje de la vuelta acelerando a fondo. Ves que un 67%, que parece un porcentaje altísimo, pero como digo siempre, comparándolo con el resto de circuitos, pues se queda bastante atrás. Por lo tanto, la velocidad punta no va a ser aquí clave como sí que lo era en Las Vegas, porque fijaos en el porcentaje en el que vamos en octava marcha, es bastante bajo. Hay una recta muy importante que se empieza con muy baja velocidad, por lo tanto no es que empecemos ya la recta en quinta marcha, por ejemplo, y podamos engranar rápidamente la octava. No es ese tipo de recta y por eso el porcentaje es tan bajo. Y de hecho esta diferencia entre freno y acelerador es quizá el dato más desequilibrador del circuito de Yas Marina, porque tenemos mucho porcentaje de freno comparado con el resto y muy poquito de acelerador. Y luego en cuanto a giro de volante, pues os lo podéis imaginar, no va a ser precisamente el circuito en el que más tiempo vayamos en línea recta, nada que ver con
el circuito de Las Vegas y además el giro medio también es bastante alto. Es decir, hacemos la media de lo que estamos girando, un lado y otro, da igual que sea izquierda o derecha, pues nos sale una media de giro también bastante generosa. Así que podemos esperar sorpresas muy interesantes en este Gran Premio de Abu Dhabi comparado con lo que vimos en Las Vegas. Por ejemplo, quizá Ferrari no vuelva a ir tan bien, quizá los Williams no se puedan colar en Q3 en clasificación, ese tipo de cosas, pues al final dan pie a que otros equipos se cuelen, ¿no? Que McLaren vuelva a estar arriba, que Aston Martin vuelva a estar arriba. Quién sabe si Mercedes y por fin consigue encontrar un buen balance en su coche, así que yo espero que haya bastantes cosas diferentes. Antes de terminar, recordaros que el Level Up Academy no solo es que tengáis tarifa plana de cursos, que os lo cuento siempre en cada vídeo, que si tarifa plana, que si más de 40 cursos, que si masterclasses, que si soporte, descarga, setups, todo eso. Pero aparte de recordaros que le echéis un vistazo como siempre, quiero deciros que esta semana estamos de Black Friday y lo que hacemos es regalar 3 meses. Si utilizáis el tipo de suscripción que es anual, o sea, cuando vais a registro, normal como siempre, pero en vez de elegir la opción mensual, que es antes la única que había, ahora tenéis también opción anual. El cobro son de 9 meses y vais a acceder a 12, es decir, pagáis un año o accedéis un año, mejor dicho, pero lo que estáis pagando son 9 meses. Si hacéis la cuenta así rápidamente, os sale un 25% de descuento, que al final os estáis ahorrando 45 euros, que no está nada mal, y además vais a poder acceder a todo, por supuesto, no hay ningún tipo de límite, no es que esto sea una suscripción diferente, que se os desbloquea el contenido poco a poco, ni historias de estas. Realmente vais a tener acceso un año entero a todo, lo que vayamos publicando nuevo vais a tener acceso, al soporte, a las descargas, a los certificados, absolutamente a todo. Es decir, que no hay ninguna diferencia entre esta suscripción y la mensual normal. Es decir, si estáis un año pagando la mensualidad, el acceso es exactamente el mismo, ¿vale? Si tenéis cualquier duda sobre esto, pues me lo dejáis en comentarios y lo vamos resolviendo, por supuesto, ¿vale? Así que nada, espero que os haya resultado interesante el vídeo, entendiendo un poquito mejor el circuito de Yas Marina, y mañana nos vemos explicando cada una de sus curvas.